la clase, la intervención. Bueno, está grabando. Matías, ¿qué tal? A todos, por favor, si pueden habilitarse en la cámara, si yo los puedo ver. Y, en todo caso, inhabilitar un ratito el micrófono. Así así nos podemos escuchar todos y en todo caso, si yo los puedo ver en la cámara, en principio les podré habilitar para que hablen. ¿Me están viendo? Esa es la pregunta. Matías. Sí. Ahí está. Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien, profe? Acá. Ah, buenísimo, buenísimo. Y los demás compañeros también, Matías, que habilite su cámara, al igual que Giselle, así yo los puedo ver oportunamente. ¿Ahí se ve, Ah, profe? ahí ¿Se está, ve ahí? Matías. ¿Cómo estás? Bien. Bien, tranquilo. Ah, ¿Usted? buenísimo. ¿Y Giselle? Giselle no la puedo, no sé si ella está viendo, veo que está deshabilitada su cámara. Bueno, en todo caso, esta clase está siendo grabada, así yo después lo comparto con otros compañeros que no han podido ingresar a esta videoconferencia. Y en todo caso, comenzar a Matías, en todo caso, eh, la pregunta es cómo lleva el tema de las lecturas, cómo va con el tema de los prácticos, si ha tenido inconvenientes o no. No, profe, no, la verdad que no. Bien, un poco, nuevo en la metodología, ¿no? Pero no, bien, bien. Con los Sí. trabajos voy al día, me falta entregar un solo trabajo, que es el último que no lo pude entregar, ¿Cuál es el que es último? el de, no le digo, el de Platts, el Ajá, resumen que había que hacer. de tributo y ciudadanía, digamos. Sí, Ujú. ese me falta hacerlo. Sí. Y Carlos, ¿cómo va vos con la lectura que has tenido problemas con la Forja de la Nación? No, todo bien. Lo que pasa es de que hay prácticos que yo lo mando de la computadora esta donde estoy, es de Sí. mi sobrino y está configurada con nombre de él. Yo digo, capaz que alguno de mis trabajos les llegó a nombre de él y no a nombre mío, digo, porque yo envié todos los trabajos a tiempo. Mm, Y me figura, usted me mandó que figuraba que no había entregado, y sí sí. lo había entregado yo el trabajo, pero estoy calificado con los dos correos, digamos. Tengo el correo de mi sobrino y el correo mío, son los mismos trabajos y tengo calificaciones los dos. Sí, o sea Capaz que, que yo digo que lo tiene anotado mi sobrino como alumno y soy yo nomás. capaz, ¿cómo se llama entonces tu sobrina como para tenerla en cuenta? Mi sobrino se llama Ezequiel Gorriti Ulloa. Capaz que yo mando por ahí yo abro directamente de acá del mensaje que usted me manda y se abre con el correo de él. Y yo no me había dado cuenta de eso. Y cuando pide la clave sí se abre con el mío, digamos. Ah, ok. Pero cuando no pido la clave se abre con el de él, digamos. Capaz que Entonces por eso por ahí digo yo capaz que, pero yo hice todos los trabajos y me parece buenísimo los temas. El último nada más me pareció medio complicado de entender, pero bueno, nos sirvió también de lo que vimos del año pasado también. ¿Cuál es el último? El de tributo. El de Plat, claro. Ujú. Esa, Ese sí, me es costó un poco más. un texto interesante Sí, para poner. porque muestra, ahí está Giselle, ahí Sí, está. El texto de Titan Platt resulta como interesante porque lo que hay que prestarle Hola, mucha profe. atención. Sí, ¿Cómo recién está? pude ingresar. Ah, buenísimo. Giselle, ¿y vos cómo vas con las lecturas? Hoy no lo escucho bien. Sí, ¿cómo vas con las lecturas, Giselle? Bien, profe, hasta ahora voy bien, ya terminé de leer el último texto. Sí, Y voy bien con los trabajos, los ah, entrego a tiempo. buenísimo. Esto es para los tres, en todo caso, como queda grabado. Bien. Yo si bien pongo un término, un día y una hora para presentar, yo me imagino que hay muchos que tienen como problemas de conectividad y a veces también el tema de crédito. También seguramente Sí. ahora están gastando, así que vamos a hacer como una breve intervención nada más. Eh, Así que se abre, digamos, la posibilidad de extender
aquellos que no han presentado el trabajo, ¿no? Porque la idea no es dejarlos fuera del sistema a ustedes, sino la idea es tratar de contenerlos y de que ustedes, aunque sea fuera de término, vayan presentando los trabajos. ¿Se entiende, no? Entonces, la idea es que cuando nos volvamos a reunir, por lo menos vayamos o tengamos como la mínima idea respecto a los textos, ¿no? Que en principio tratan de ser coherentes con lo que es el programa, ¿no? En principio, si ustedes miran el programa, verán que también hay bibliografía que quizás no está en él, y bueno, es que se buscaron como autores en PDF, y eso, digamos, que en principio permite también renovar la perspectiva de la materia, ¿no? En principio. Entonces, yo quería como hacer una breve referencia. Ustedes ven la pantalla, ¿verdad? Ahí hay como un pequeño esquemita. ¿Lo ven, no? Sí, sí, sí se ve. En este esquema, queda bien, voy a analizar como tres, en principio, filminas, como para hacerlo corto, digamos, al tema. En este esquema se divide en dos, digamos, ¿no? Y hace referencia al siglo XVIII. Como verán, en un costado habla sobre el antiguo régimen y por el otro lado está hablando sobre el pensamiento de la Ilustración. Cuando hablamos sobre el antiguo régimen, y esta idea como que me parece interesante, es la concepción de los hombres, ¿no? Desde el punto de vista de lo político, digamos, se quiere. ¿Ven? Entonces, los hombres, desde el pensamiento del antiguo régimen, eran considerados, o bueno, nacen, dice el texto, distintos. Entonces, es así que cuando uno habla sobre una sociedad de antiguo régimen, hablamos de una sociedad de casta, una sociedad estamental, dividida en este caso en nobles y plebeyos. Obviamente que no hay posibilidad de movilidad social en ese contexto. Y también en función a que una sociedad jerárquica, en principio distinguida en esta idea de nobles y plebeyos, tanto nobles y plebeyos también tienen como derechos o distintos derechos en particular. Si ustedes trasladan esta idea al mundo colonial, acá en nobles tendríamos que reemplazarlo por república de españoles y en plebeyos lo tendríamos que reemplazar en república de indios, ¿verdad? Hablábamos sobre sociedades totalmente distintas, organizadas quizás de manera similar, pero ninguna de las dos tienen que tener algún tipo de contacto. En el pensamiento de la Ilustración, esta, para que ustedes lo tengan en cuenta, está asociada con la Revolución Francesa de 1789, los hombres nacen iguales. Esto está asociado con la idea de los derechos naturales del hombre, ¿verdad? Y los hombres tienen, desde la concepción del pensamiento de la Ilustración, esta idea de este movimiento cultural intelectual, tienen los mismos derechos, ¿no? Cuando uno habla de los hombres y esta idea de la igualdad, ¿no? Uno puede decir que lo puede fundamentar desde el punto de vista de lo filosófico. ¿Por qué? Por el tema del uso de la razón. El pensamiento de la Ilustración está asociado a la idea de la racionalidad del hombre, particularmente. En términos económicos, también ahí florece la idea de la igualdad y de la libertad, en este caso. Y en términos políticos resulta interesante porque desde el pensamiento de la Ilustración particularmente, lo que se aspira es al reconocimiento de los derechos naturales del hombre y también de los derechos políticos que se ven traducidos en la Revolución Francesa. Desde el punto de vista de la forma de gobierno, ya para terminar esta partecita, digamos en particular, cuando hablamos del antiguo régimen, hablamos del absolutismo monárquico, ¿no? En cambio, cuando hablamos del pensamiento de la Ilustración, hablamos del liberalismo como filosofía, en este caso. Verán que los estados nacionales que se construyen en el siglo XIX se caracterizan por la aplicación de esta filosofía, la del liberalismo, que se puede manifestar desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, digamos, si quiere, ¿no? Cuando uno habla sobre el absolutismo, y eso lo expliqué en una clase anterior, está asociada con esta idea de la lógica del poder, ¿no? En el mundo, en el contexto, por ejemplo, francés, de la Francia absolutista, el rey no concebía que el poder le había sido entregado por Dios, y eso como que le daba la facultad de gobernar al pueblo. Entonces el rey es aquel que tenía la soberanía, digamos, en este caso. En cambio, en el liberalismo, verán ustedes que el poder no deviene de Dios,
o en todo caso Dios le otorga el poder a los ciudadanos, uno puede decir, para que los ciudadanos le conceda ese poder o esa soberanía a un rey, o en este caso a una asamblea nacional. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, como que hay una clara distinción entre la lógica de poder que se manifiesta en el antiguo régimen y en el pensamiento de la Ilustración. Es bien interesante este tema, porque es esa forma de pensamiento el que en algún sentido va a incidir, digamos, se quiere, en aquellos que van a llevar a cabo el proceso de la independencia. ¿No? Ahí están, ¿ven? Si ustedes miran, por ejemplo, la Revolución Francesa, es la que se da en 1798, ahí se plantea la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, entre paréntesis decirles particularmente que también, si ustedes googlean, pueden encontrar una Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, porque se plantean por aparte, ¿no? En este caso, esos derechos de la mujer, porque cuando uno habla sobre los derechos políticos, son derechos políticos del hombre y no de las mujeres, porque eran consideradas irracionales en aquel contexto. Entonces, acá hay un detalle bien interesante de la Revolución Francesa que les dije la vez pasada. ¿Qué es ser ciudadano en el contexto francés? Fíjense, hombre blanco, heterosexual, profesional, propietario, padre de familia, y tenía que saber leer y escribir. Estas ideas del pensamiento francés que llegan a América a principios del siglo XIX, digamos, obviamente antes también, pero a principios del siglo XIX cuando se comienza a aplicar, ahí, digamos, se torna inconsistente este concepto cuando nos topamos con los indígenas, ¿no? Porque ya sabemos, el indígena no es un hombre blanco. Muchas veces para restarle, ¿no? O para aplicarle esta condición de inferioridad, se lo asocia al homosexual. El indígena no es profesional, tampoco es propietario de propiedad privada, al contrario, en todo caso su régimen de propiedad es comunal. Como no se casó con los regímenes vinculados con la Iglesia Católica, no puede ser considerado padre de familia, en principio, y obviamente no sabe leer castellano. Entonces, es un tema, un aspecto bien interesante que hay que tenerlo en cuenta cuando leemos sobre la Revolución Francesa en particular. Avanzando, esto ya lo dije la vez pasada, ahí lo vamos a admitir a Emilia, hablamos sobre la declaración acá vamos a tratar de que avance un poquito más. Este es un tema, no sé si ustedes habrán leído, sobre la Constitución de Cádiz, ¿no? Resulta que en el proceso de, en este caso, de constitución de las juntas de gobierno, también en España, se genera todo un proceso de resistencia a partir de la ausencia, en este caso, obviamente, de Fernando VII. Y ahí las juntas de gobierno se transforman o adoptan estas ideas que uno considera de carácter liberal, ¿no? Y de ahí surge esta Constitución de Cádiz. Para nosotros la Constitución de Cádiz es muy importante porque hay como, por ejemplo, San Martín, Alvear, hasta el propio Bolívar, están imbuidos del pensamiento o de las ideas que surgen de esta Constitución. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Fíjense, dice, sirve de inspiración a los hombres de la independencia hispanoamericana. En esa Constitución aparecen ideas tales como la libertad civil, por ejemplo, la idea de la democracia, el sufragio universal, en este caso llevado o manifestado únicamente por hombres que cumplan con las condiciones propias del ser ciudadano, fíjense ustedes, la libertad de pensamiento. Acá hay un detalle bien interesante para retomar a posteriori, que la idea de la libertad de cultos. Recuerden ustedes que esta idea de la libertad de culto está asociada a la separación entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Recuerden que en el contexto colonial la Iglesia va de la mano del Estado colonial, pero acá en el siglo XIX ya se comienza a discutir sobre el tema de que el Estado se desvincule de la Iglesia, en este caso. Y obviamente la Iglesia Católica va a generar como diferentes tipos de estrategias tendientes a resistir ese proceso de secularización, que es un tema que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tener en cuenta la Constitución, en este caso de Cádiz.
¿cómo se construyen estos estados nacionales? Cada uno obviamente tendrá sus propias características, pero también se pueden encontrar como características generales. Por ejemplo, una de esas ideas es la que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Se construye una idea de mancomunidad criolla, ¿no? Dice que se construye y lo hace en oposición a los indios. ¿Quién me puede responder, tomando como referencia el texto de Bonfil Batalla, cuáles son los pilares ideológicos a partir del cual el sector dirigente que lleva a cabo el proceso de independencia de México utiliza? La pregunta entonces es, ¿cuáles son los pilares ideológicos, ¿no? En el caso mexicano? ¿Cuántos eran esos pilares? Eran dos, profe, el guadalupismo y el otro era el... Ay, no me acuerdo el nombre. ¿Alguien más puede responder esa pregunta? Son dos, está bien. Una es el guadalupanismo, ese es uno, y el otro es... El otro es... ¿Quién recuerda eso? Profesor, la apropiación del pasado indígena. Muy bien, ¿me podía explicar, José? Quiero ver tu rostro, José. No, no se puede No tengo la cámara, bueno. solo el micrófono. Bueno, pero sí te escuchamos, José. Contame entonces el tema de la apropiación del pasado indígena. ¿Qué significa eso? Ahí les explico. Yo le entendí como la interpretación ideológica, digamos, para fomentar el Estado en la apropiación, digamos, de los terrenos hacia ellos, que ya lo empezaban a considerar como una especie de patria. Sí. En realidad tiene que ver con apropiarse. Esto tiene que ver con el problema de la soberanía, ¿no? En este caso, es decir, ¿en quién reside la soberanía? Bueno, al no estar, en este caso, Fernando VII, la soberanía como que queda en la nebulosa, en este caso. Entonces se buscan antecedentes y entonces dicen, bueno, en los americanos, antes de la llegada de los españoles, la soberanía estaba concentrada en manos de, en este caso, Moctezuma. Pero esa soberanía concentrada en manos de Moctezuma le fue robada por los españoles, ¿no? Entonces, de ahí esta idea de buscar como antecedentes en ese pasado glorioso, como el de Moctezuma. En el caso de los chilenos, verán ustedes que el antecedente más cercano es los mapuches y su resistencia contra el avance español, y en el caso de los peruanos será obviamente los incaicos, ¿no? El retorno o la búsqueda de antecedente en ese pasado indígena es interesante, no tiene nada que ver con el presente indígena. Eso es totalmente, o sea, está totalmente alejado de lo que es el ideal de cómo se va construyendo la legitimidad de los sectores dirigentes, ¿no? Entonces, los sectores dirigentes lo que buscan particularmente es la legitimidad, y lo hacen a través del guadalupanismo en el caso mexicano y a través del retorno del pasado indígena, ¿no? Entonces, pero cuando uno dice la mancomunidad criolla que se construye, lo hace en oposición a lo indio, es, si bien se acepta el pasado indígena, el de Moctezuma o el de Atahualpa en el caso peruano, no tiene nada que ver con el presente, digamos, ¿no? Con el indio del presente en este caso. El indio del presente, en aquel contexto del siglo XIX, no era considerado, fíjense ustedes, como ciudadano, por las razones que les mencioné anteriormente. Al indígena, fíjense, se le va a negar no solo la posibilidad de ser ciudadano, fíjense, ¿por qué no era ciudadano? Porque no era blanco, no era padre de familia, no sabía leer y escribir, al menos el castellano, pues obviamente hablaba quechua, aymara, quiché, y la otra, como tenía propiedad comunal, no tenía propiedad privada, entonces son como características que hacen que no sea considerado ciudadano. Pero ahí, si uno lee el texto, vamos más allá todavía de eso, ¿no? Dice, el indígena se le negará no solo la posibilidad de ser ciudadano, sino la condición jurídica que significa ser sujeto de derecho. Es decir, además de no ser considerado ciudadano, tampoco era considerado un sujeto de derecho, por ejemplo, a participar en las milicias, ¿no? Dice, no reunía las condiciones ni para ser ciudadano, ni para tener derecho alguno, ni privado, ni público. Entonces,
a la hora de leer a ustedes lo leyeron, creo, a Cecilia Méndez, se van a construir repúblicas, pero sin indios. Fíjense. Hola, ¿cómo va? ¿Quién se sumó ahí al Luz? ¿Luz? Muy Sí, bien. yo. Bueno, ¿cómo va con tus lecturas? Bien. Sí. ¿Alguna dificultad en algunas de las lecturas? El último como que no lo entendí mucho, digamos, Sí. pero no, normal, digamos. O sea, sí, creo que voy bien, digamos. Bueno, el último tiene mucho que ver con prestarle atención al rol del curaca en el contexto del siglo XIX y cómo se va constituyendo la estructura de cobro del tributo, en este caso, ¿no? Y cómo, a pesar de que se intentan generar innovaciones desde el punto de vista legislativo, digamos, se quiere, hay ciertas prácticas consuetudinarias que son las que se van a mantener a través del tiempo. Y entre ellos, en la lectura queda claro, todo lo que tiene que ver con los rituales que implican cobrar el tributo, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta idea del intento de reducir el 4%, ¿no? ¿Se acuerdan? Del 4% que iba a parar en manos del curaca, ¿no? El curaca explica muy claramente que para cobrar un tributo tardaba 4 a 6 meses, porque hay todo un ritual de por medio, ¿no? En ese caso. Entonces, eso es un aspecto que hay que tener en cuenta cuando leamos particularmente a Tristan Plant. Pero volviendo a este tema de cómo se van construyendo los estados nacionales en relación a lo indígena, fíjense, para el indígena, la maldad, la barbarie, la incontinencia, eran marcas identitarias, mientras que la bondad, la civilización y la racionalidad son propios del sector dirigente americano. ¿De qué estamos hablando acá? De un proceso de construcción de la alteridad. Si ustedes recuerdan, el año pasado construíamos la alteridad del indígena principalmente en base al filtro de la religión, lo religioso, ¿no? El indio era un indio pagano, por ejemplo, ¿no? Aquí, la forma de cómo se construye al otro, ¿no? Está filtrado por la ciencia, por el conocimiento científico, en este caso. Y obviamente acá hay una bipolaridad entre lo que es lo bárbaro versus lo civilizado. Y en América, fíjense, ese Estado nacional va a requerir una serie de transformaciones estructurales que van a llevar, entre otras cuestiones, a la constitución de Estados nacionales que tienen estas características. Fíjense, ¿alguien se anima a leerme esta filmina? A ver, Luz. Luz, Espere, Esteban. profe, que no puedo cargar todavía el Classroom. Bueno, ¿alguien puede leerme esa filmina, la que están viendo ustedes? ¿Qué dice ahí? Sí, dice basado en modelos europeos. Muy bien. Antes de eso, José, Estados léeme la de nacionales. arriba. ¿Qué dice? Sí. Estados. Estados nacionales. Muy bien. Entonces ahí seguí. ¿Está? Para la derecha, ¿no? ¿Sí? Bien. Negación de las civilizaciones indígenas. Ajá. Con esto se creaba una identidad nacional. Represión de la diversidad cultural, uninacional, homogeneización lingüística y cultural, basados en los modelos europeos. Sí. Todo Estado nacional que se construye en el siglo XIX está basado en modelos europeos, ¿no? Siempre se mira... El iluminismo, ¿que no, profesor? ¿Cómo? Sí, Por el claro. iluminismo. Está basado en el iluminismo, perdón. En el caso de México, mira el modelo europeo y mira también el modelo estadounidense de civilización, ¿no? Los estados nacionales surgen en el contexto de la modernidad, y la modernidad debe ser pensada particularmente como un proyecto hegemónico, discursivo, ¿no? Que aspira a un modelo de sociedad que es de carácter liberal, civilizada, digamos, se quiere. Entonces, obviamente que en ese contexto de construcción de Estado Nacional, no se mira lo que tenemos, sino se mira lo foráneo. Y es de ahí es que se niegan las civilizaciones indígenas. Estos estados nacionales construyen una identidad nacional a partir de la intervención de las escuelas, por ejemplo,
se reprime todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural y se construye esta idea de lo uninacional, ¿no? Por ejemplo, el Estado argentino se llama Estado Nacional Argentino, ¿no? Y considera una única nación, la nación argentina, digamos, se quiere, que ha sido construida en base a símbolos, en base a determinado tipo de actos protocolares, en base a una historia en común, la de Mitre particularmente. Entonces, esos son los estados, ¿no? Nacionales. Y tiende obviamente a una homogeneización lingüística y cultural, ¿no? Las lenguas como la aymara, la quechua o la quiché son consideradas dialectos y obviamente a través del proceso de homogeneización lingüística son lenguas que van a ir desapareciendo a través del tiempo. Obviamente no se desaparece totalmente, pero forma parte de este proceso de negación de las culturas, ¿no? Y acá este cartel que habla específicamente sobre que los estados nacionales aplican una política tendiente al etnocidio. ¿Qué significa esto? A la matanza sistemática, no solamente de los hombres, cuando uno habla sobre, por ejemplo, Chile, cuando uno habla sobre Argentina o Estados Unidos, sino también a la matanza sistemática de la cultura del otro, ¿no? El etnocidio, fíjense, lleva a una inferiorización material y simbólica, al abandono de rasgos culturales propios y a la descaracterización étnica. Estos conceptos han sido retomados del amigo Bonfil Batalla, ¿no? De él he sacado esto de acá, que me parece interesante. Fíjense, lo que leyeron a Bonfil Batalla, ¿no? Tienen realmente un texto, bueno, por ejemplo, sé que el amigo Ulloa ha leído todo el texto, ¿no? de Bonfil Batalla, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, él escribe, Bonfil Batalla, escribe varios textos, ¿no? Fíjense. Pero él dice, el reto principal que tenemos en este momento es reconocer a los pueblos indios como unidades políticas constitutivas del Estado, ¿no? O en todo caso, reconocer a los pueblos indígenas en su condición de pueblos preexistentes al Estado Nacional. Fíjense. Él escribe este libro que dice, Guillermo Bonfil Batalla, México Profundo, una civilización negada, y utiliza una serie de conceptos que ustedes lo manejaron muy claramente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién me puede decir qué significa esto del México Profundo? ¿Qué es México Profundo? ¿Qué será? ¿Qué era el México Profundo? La parte tradicional. ¿Cómo? La parte tradicional de México. Sí, sí. Ignacio. Sí, Ignacio sí. utiliza un... sí, es la parte, pero ¿qué más de la parte tradicional? ¿Qué es el México Profundo? Bueno, como ven ustedes acá, el México Profundo está asociado a lo indígena, ¿no? Está asociado a la tradición, está asociado a ese pasado indígena, está asociado a muchos elementos, pero particularmente con lo indígena, ¿no? En este caso. Fíjense, acá, y en contraposición a ese México profundo, que es el que persiste actualmente, digamos, en todos los países, aparece la idea del México, en este caso, imaginario, ¿no? ¿Cómo es ese México imaginario? ¿Cómo será ese México imaginario? ¿Cómo es, según Bonfil Batalla? Bueno, el México imaginario... Profe dice Sí, que el México imaginario es como que ya una procedencia donde van a estar como que los criollos, los mestizos, es como que va a ser un país más rico y moderno, como lo planteaba el autor. bueno, sí, es un país que mira... Que es Hacia Sí, Europa. más que Es una mira... utopía, digamos. Una Bueno, utopía. sí, bueno, sí, es una utopía, porque en realidad choca contra el México profundo, ¿no? De ahí es que
de ahí es que se conforma un México mestizo. No es un México ni blanco ni indígena, es un México mestizo, digamos, en este caso, ¿no? Entonces, el texto de Bonfil Batalla resulta como interesante porque trae a colación una serie de conceptos, por ejemplo, esta idea del etnocidio, la idea de la dependencia, de la pobreza, de la desigualdad, de la desintegración social, el rezago social y cultural por el cual atraviesan los indios, la represión, son todos conceptos que nos permiten a nosotros situar a los indígenas en ese proceso de construcción del Estado Nacional del siglo XIX, ¿no? Entonces, eso me parece que era como ideas que deben de quedar presentes a la hora de avanzar sobre esto. Bueno, voy terminando esta intervención, ¿les parece? Así no gastamos crédito, en principio. Bien, Pero bueno, agradezco entonces a José Maruf, a Giselle Bejarano, Ignacio Pedraza, a Luz, a Carlos, a Emilia Tapia, a Emilia no le escuché todavía, y a Matías Acosta. A ellos, digamos que le agradezco. Pero también, antes de irme, quiero llegar a un acuerdo con ustedes respecto a la evaluación. Hay que hacer una actividad de integración de los contenidos. ¿Qué opinan? Giselle es la única que estoy viendo ahí, a los demás quiero verle las caras, activen por favor su camarita. Pueden activar las camaritas. Yo sí la tengo activada. Ah, sí, bueno, yo no, la verdad que no, yo solamente veo, a ver si acá puedo, ahí está, ¿ve? Ahí estoy viendo a Carlos, a Giselle, a Emilia, con sus lentes, estoy viendo al, ¿cómo se llama eso que puso Ignacio? ¿Qué será ¿cómo es? No Un me acuerdo mapache. cómo, ¿eh? Un mapache. Un mapache y a Matías. Bueno, con ustedes vamos a arreglar, en principio, sobre la actividad integradora. No quiero decir prueba, pero tiene algo que ver con eso. ¿Qué piensan ustedes? Yo estaba pensando en lo siguiente. Va a ser como una pequeña videoconferencia que ustedes se van a grabar desarrollando 2 o 3 temas de las lecturas. ¿Qué opinan ustedes? La actividad va a consistir en, por ejemplo, yo utilizo Screenplay, que me permite a mí grabarme durante 15 minutos. Entonces, la actividad de integración sería retomar la bibliografía leída hasta este momento y desarrollarlo verbalmente, grabándose obviamente, durante 15 minutos. ¿Qué les parece? Sí, Está buena, profe, pero denos tiempo. Le tendría que dar tiempo. Claro. Tenemos que Para practicar y preparar, grabar y digamos. grabar. Matías tiene experiencia en esto, ¿verdad, Matías? Sí, el año Bueno. pasado hicimos varios videos ya. Bueno, entonces sería hacer un video donde ustedes podrían utilizar PowerPoint, podrían utilizar el recurso que ustedes quisieran, me darían como una explicación de los temas que vimos hasta el momento en que se defina el tema de la evaluación, que no va a ser ahora. Faltan 2 actividades más y ahí haríamos, digamos, la integración. ¿Les parece? Bueno. sí, ¿Sí? profe. Bueno, profe. Son de Bueno. los últimos 4 trabajos prácticos, ¿no? Faltan 2 trabajos que vamos a agregar. Uno es sobre el tributo en el Ecuador y otro es sobre Christine Hunefeld, que son 2 temas sobre el tributo. Esos se van a agregar seguramente mañana a la tarde. Todos van bien con las actividades, ¿verdad? Sí. Porque lo que yo podría hacer en realidad es pegar la actividad recién el viernes. Bueno. Para que ustedes traten de terminar las actividades que quedan pendientes y no estar tan atosigados, ¿les parece? Bueno. Claro. Entonces Todo yo, depende, digamos, de cuánto es el tiempo que nos da. ¿Una semana? el tema de la prueba, Claro. sí, una semana normal sería, ¿no? Una semana de trabajo. Claro. Sí, Bien. Entonces, cada uno elige un tema y lo desarrolla o No, hacemos todo. tiene que elegir varios temas en realidad desarrollados transversalmente. Varios temas. No uno solo. ¿Podemos hacerlo de a 2?
Si es de a 2, tiene que ser 30 minutos. Estamos en cuarentena, Claro, no se puede. ¿Estamos? Si es de a 1, 15, pero si es de a 2, 15 minutos, porque es como la mezcla de lo que dicen los dos compañeros. ¿Estamos? Así sería. ¿Les parece? Bueno. Bueno, Bueno, entonces espero que haya sido satisfactoria. Es medio complicado dar clases así. Me gusta, ¿no?, que sea más largo y más tranquilo, pero bueno, hasta que nos vayamos acomodando. Me dicen que las clases recién comenzarían el 1 de septiembre. Es decir, que tenemos todavía varios Para mi temas, cumpleaños. teníamos varios meses estando así. Pero la idea es que yo les pueda ir garantizando que ustedes vayan realizando la materia y si nos quedan 2 o 3 meses de encuentro, podamos simplemente ir cerrando para que ustedes vayan rindiendo tranquilamente la materia. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, Bien, profe. ok, entonces terminamos acá y les mando un saludo y esto que hicimos ahora lo pongo en el grupo para que los demás que no pudieron entrar lo puedan ver. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces les mando un abrazo, un saludo y nos vemos. ¿Ah? Chao, chao. Chao, Chao, profe. que esté bien. Chao, profe.